Bien, ahora, como les mencionaba, para la suma y resta de los vectores, ¿ya? Vamos a ver el método, ya directamente se le dice de las componentes o de la descomposición vectorial, ¿listo? Como se están fijando en su gráfico, estamos trabajando ahí con tres vectores, ¿ya? A, B y C. De los tres vectores, lo primero que vamos a hacer va a ser descomponer y todos estos vectores lo vamos a volver a unir. Obviamente, si se dan cuenta, lo que habíamos hecho hasta el momento es, si tenemos varios vectores, entre ellos de alguna manera los sumamos y al final teníamos un solo resultado como vector también, ¿no ve? ¿Ya? Todo eso nos daba de resultado un solo vector, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a utilizar ahora, ¿ya? Para eso tenemos que seguir repasando todo lo que ya habíamos visto, ¿ya? Tenemos, ¿sí? Lo que es las funciones para la descomposición vectorial, ¿no? Para descomponer, si se acuerdan, utilizábamos seno y coseno, ¿ya? No se van a olvidar de eso. Cuando utilizábamos función seno, no se van a olvidar. ¿Cuándo es función seno? Cuando hablamos del cateto opuesto. Eso no tienen que olvidarse, ¿ya? Sen, cuando es el cateto opuesto. ¿Cuándo vamos a utilizar coseno? Cuando hablemos del cateto adyacente, ¿no? Adyacente es el que está cerquita, opuesto es el que está enfrente, ¿sí? No nos tenemos que olvidar eso porque ahora sí o sí vamos a trabajar con todo lo que hemos aprendido. Eso es para descomponer, ¿no? Para componer, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar para la composición de vectores? Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que nos decía los lados se deben elevar al cuadrado y de allí podemos obtener nuestra resultante. En este caso le estoy llamando a la resultante del vector R. ¿Qué hacíamos? Ambos catetos que tenemos, los otros dos lados, si quieren, se elevan al cuadrado, ¿no? De allí obteníamos nuestra resultante. Y para hallar el ángulo de la resultante, ¿no? ¿Qué hacíamos en este caso, no? Este ángulo que tenemos. ¿Qué vamos a utilizar? La función tangente. ¿Qué dice la función tangente? Opuesto sobre adyacente, ¿no? Tangente a la menos 1 está en su calculadora, ya que la función tangente se pasa al otro lado como arco tangente, ¿no? Pero en su calculadora está como tangente a la menos 1. ¿Cómo obtenemos ese tangente a la menos 1? Presionamos Shift y luego la función tan. De ahí que tenemos tangente a la menos 1, que para nosotros es arco tangente. No se olviden, opuesto sobre adyacente. No me tengo que olvidar eso, ¿ya? Tiene que estar de memoria en lo más posible. Entonces, vamos a utilizar la función seno, la función coseno, así tal como lo están viendo, ¿no? Para hallar opuesto o adyacente. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras y también la función arco tangente, ¿ya? O tangente, si quieren. Ahora, las reglas que debemos tomar en cuenta para resolver por el método de las componentes, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, vamos a descomponer los vectores. Todos los vectores que nos den, vamos a descomponerlos gráficamente, ¿ya? Luego, ¿qué vamos a hallar? Sus resultantes, tanto en el eje X como en el eje Y. Y después, como punto 3, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar nuestro módulo del vector resultante por medio de ¿qué? De los vectores obtenidos, ¿ya? Bueno, de la suma de tanto en el eje X como en el eje Y, ¿sí? De esa manera obtenemos por el teorema de Pitágoras nuestro vector resultante. Y finalmente vamos a tener la dirección por medio del ángulo, en este caso phi, ¿ya? Bueno, vamos a tomar en cuenta más adelante. Ya, esos son los pasos. Primero descomponemos, luego sumamos en el eje X y en el eje Y todo lo que obtengamos. Obtenemos esos resultados en eje X, en eje Y, luego lo volvemos a unir, ya ahí ya lo componemos. Y finalmente, para hallar su ángulo, utilizamos la función tangente. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta allí? No creo, ¿no?
Ahora, esto es lo que quiero que tomen en cuenta. Cuando resolvamos nuestros ejercicios, ¿ya? Cuando resolvamos nuestros ejercicios, vamos a tener nuestros ejes cartesianos, ¿sí? Donde a este de aquí, al superior derecho, le llamamos el primer cuadrante, ¿sí? Donde ambos son positivos. Este lado es positivo, este lado es positivo, ¿no? En el segundo cuadrante, ¿qué vamos a tener? ¿Ya? Segundo cuadrante es el superior izquierdo, donde el eje X es negativo y el eje Y es positivo. Tercer cuadrante, el que está a la izquierda en la parte de abajo, inferior, ¿ya? Donde ambos van a ser negativos, el eje X negativo y el eje Y negativo. Y finalmente tenemos el cuarto cuadrante, ¿ya? Así se les llama cuadrantes, donde ambos son, bueno, donde el eje X es positivo y el eje Y es negativo. Tenemos que tomar en cuenta eso, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta en estos gráficos de color negro, el ángulo siempre se mide en este sentido. ¿Están viendo? ¿Ya? No importa dónde esté, siempre se mide en este sentido, aunque nos pueden dar el caso como esto, ¿no? Donde en otro lado está el ángulo, ¿ya? Pero lo normal de medir el ángulo es inclusive en este sentido. ¿Estamos fijando? ¿Ya? Va de derecha hacia izquierda en sentido antihorario. Así es como se mide el ángulo. ¿Sí? Así que esto, bueno, no sé si se decirles fórmula, simple lógica nomás, ¿ya? En caso de que nos den el ángulo aquí, por así decirlo, ya obtenemos esta respuesta, ¿no ve? Con la tangente vamos a hallar esto, cateto opuesto sobre cateto adyacente, vamos a hallar ese ángulo. Entonces, para saber cuánto vale el otro ángulo, ¿no? El que se mide correctamente, ¿qué vamos a hacer? A los 90 grados le vamos a restar el ángulo tita, el ángulo que hayamos obtenido, ¿ya? Si está en valor absoluto, quiere decir que así nos dé negativo, lo debemos considerar positivo. ¿Estamos entendiendo? ¿Ya? Entonces, eso es para el ángulo, para hallar el ángulo correctamente. Si está en el primer cuadrante. Ahora, si está en la segunda cuadrante y está medido en este sentido, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? El ángulo alfa, que es el correcto de color verde que está en este caso medido, ¿ya? A alfa, ¿cómo vamos a obtener? 180 le vamos a restar tita, el módulo de tita, no el módulo, ¿no? Sino vamos a tomar en cuenta la parte positiva de tita. Si nos sale menos 30 grados, por decir, no vamos a considerar menos 30, sino simplemente 30. A los 180 entonces les quitamos los 30 grados. ¿Estamos entendiendo? Lo propio, si va en la tercera cuadrante y está en este lado el ángulo, ¿ya? Si queremos obtener, o si tal vez nos dan como resultado ese otro ángulo, el que se mide legalmente, ¿qué vamos a hacer? A los 180, ¿sí? A los 180 grados, le vamos a sumar el ángulo tita que hayamos obtenido. ¿Está bien? ¿Ya? Tiene que quedar bien clarito. ¿Listo? Otro. Si el ángulo tita se encuentra en el tercer cuadrante, pero en aquí medido con el eje Y, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a medir, así es en este sentido. ¿Qué hacemos? A 270, que es la medida hasta aquí abajo, ¿ya? A los 270 le vamos a quitar este tita. ¿Listo? Eso para obtener el ángulo correcto. Ahora, si te dan esta respuesta nomás, el ángulo donde está, no hay problema. Pero en caso de que no te dé resultado, puedes probar cuánto es el ángulo correctamente, porque la medida correcta es esta, desde donde empieza el eje X positivo hasta donde llegue el vector. ¿Listo? Ahora, si el ángulo está ubicado en el cuarto cuadrante, aquí justo donde estamos mostrando, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? El ángulo obviamente se mide en ese sentido, ¿no? En sentido antihorario. A los 270 le vamos a sumar tita. El módulo de tita, no importa si nos da negativo, le vamos a sumar el módulo de tita. Y finalmente, si se encuentra ubicado con el eje X, ¿ya? Igual, nos va a dar negativo seguramente. Pero como la manera de medir correctamente es de izquierda a derecha en sentido antihorario, ¿qué es lo que vamos a hacer? A 360 grados le vamos a quitar el ángulo tita, ¿ya? El valor absoluto del ángulo
rectita. Esto al momento de resolver ejercicios, ¿ya? Porque obviamente vamos a tener un resultado con la tangente. Pero tal vez vamos a ver, profe, la respuesta no me ha dado lo mismo, me van a decir. Es que la manera correcta de medir es desde el eje X hasta donde llegue mi vector. ¿Estamos entendiendo? ¿Ya? Inclusive aquí hay un error, debería estar hasta aquí. ¿Listo? Hasta donde llegue mi vector. Hasta donde llegue mi vector. De esa manera se mide los ángulos. Ya, a ver, previo a pasar el ejemplo, ¿hay alguna duda o pregunta? Ya, parece que no hay. Listo. Entonces, vamos a empezar a resolver nuestro primer ejercicio, ¿ya? Dice que nos dan estos vectores, ¿sí? Tenemos el vector A, 30 unidades, el vector B, 15 unidades y el vector C de 10 unidades. Ya, consideren eso, el amarillo, este verde y el de color lila. ¿Está bien? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es descomponer los vectores, ¿ya? Este vector, lo están viendo, ¿no? El de color amarillo, el vector de color verde y el vector de color lila. Empiezo a descomponer. Empezamos por el vector A, ¿no? Y allí tenemos sus componentes, el vector A en X y el vector A en Y. Esos son sus componentes. No se olviden que las rectas trasladadas deben ser perpendiculares, ¿ya? Las rectas que estamos trasladando, la descomposición, ¿no? Siempre dan a ser perpendiculares, me refiero a esto, 90 grados, ¿no? ¿Se acuerdan? Anterior también habíamos hecho eso. 90 grados. En algún curso veía que hacían sus rayas bien arriba. No, tiene que ser perpendicular, ¿ya? Para acercarnos lo más posible a la respuesta. El vector B, lo mismo voy a hacer. Lo voy a descomponer luego en el eje X y en el eje Y, ¿ya? Ya, a ver, vamos por partes. Aquí hemos descompuesto el vector A en X, ¿sí? También hemos descompuesto el vector A en Y. ¿Listo? Lo propio vamos a hacer con el vector B. Se va a descomponer B en X, se va a descomponer B en Y. ¿Podemos descomponerlo? No, ¿por qué? Porque está solamente en el eje Y, ¿no? No tenemos componente en el eje X. ¿Por dónde lo vamos a descomponer? No se puede descomponer, no perpendicularmente. ¿Está bien? ¿Estamos entendiendo? Entonces, todos los que no estén ni en X ni en Y se deben descomponer. Ahora, ¿ya? Hacemos el paso 2. Primer paso era descomponer en el gráfico. En el segundo hallamos resultantes en el eje X y en el eje Y, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos a colocar esta especie de sumatoria de vectores en X. Todos los vectores en X, de acuerdo a su signo, los vamos a sumar o los vamos a restar, ¿ya? ¿Quién está al lado positivo? Si nos fijamos, es este de color verde. Estos ya no tomamos en cuenta, ¿no? Este de aquí y este de aquí, no. Si no, vamos a tomar en cuenta todo lo que esté en el eje X. ¿Quién está en el eje X? Uno es B en X. Como está al lado derecho, eso se considera positivo, ¿no? ¿Quién más? No hay nadie más al lado positivo. Entonces nos vamos al lado negativo, ¿ya? Ojo, estoy anotando este BX aquí con signo más porque es positivo, ¿no? ¿Quién está al otro lado? A en X y lo vamos a colocar con signo menos, BX menos AX. ¿No? Ahora, nos vamos a lo que nos interesa. Obviamente aquí tenemos nuestros ángulos, ¿ya? A ver, trasladaremos nomás allí nuestra descomposición, ¿ya? Ahí tenemos nuestros ángulos. Este ángulo de 53 grados, ya esto nos dan en el gráfico, ¿está formado con quién? Con el eje vertical. Entonces vamos a hacer análisis de este triángulo. ¿Ya? No se olviden, dice B en X. Para este caso, perdón, aquí en este caso, ¿no? Es 37 grados. Para en este caso, B en X que se encuentra aquí, ¿no? B en X, ¿es cateto opuesto o es cateto adyacente? Obviamente estoy solamente analizando esta parte, ¿no? ¿Qué viene siendo? ¿Cateto opuesto o cateto adyacente? Adyacente. Eso, muy bien. Si es adyacente, ¿qué utilizamos? ¿Seno o coseno? La función Coseno.
Coseno, muy bien. Por eso estoy colocando aquí el vector B, ¿no ve? El vector B o el módulo de B por coseno de 37 grados. ¿Listo? Menos, dice al otro lado, ¿quién está? AX, ¿no? AX. ¿Qué vamos a hacer? Primero utilizamos el vector, el módulo del vector A. ¿Listo? AX, ¿dónde se va a repetir? Aquí enfrente, ¿no? Las líneas segmentadas de color rojo, ¿ya? Ese sería el vector AX. Ahora, AX, ya, a ver, anotaremos por si acaso allí para que no haya dudas. AX, este, ¿no? Que estoy considerando. AX. Ese es AX. ¿Es cateto opuesto o es cateto adyacente? Obviamente estoy analizando esta parte, ¿no? ¿Es cateto opuesto o es cateto adyacente? Cateto opuesto. Muy bien, es cateto opuesto. Y si es cateto opuesto, ¿qué función utilizamos? ¿Seno o coseno? Seno. Función seno. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a tener? El vector A por sen de 53 grados. ¿Listo? Entonces reemplazamos nuestros datos. B, ¿cuánto vale el módulo de B? Uy, aquí creo que ya me he puesto ese otro ejercicio. Ya, estos datos no me van a tomar en cuenta, ya, los datos que están aquí. ¿Cuánto vale el vector B? El vector B, como dice respectivamente, vale 15 unidades. Reemplazo eso. B es 15 unidades. Coseno de 37 grados. ¿Ya? Y luego vamos con A. A, ¿cuánto vale A? Este es el vector A, ¿no? Por eso dice respectivamente. Si dice respectivamente, ¿qué quiere decir? Que este de aquí pertenece al primer vector que nos mencionan. ¿Quién es el primer vector? El vector A. Este es el módulo de A, ¿ya? Este otro sería el vector B. Y este último de 10 unidades sería el vector C. ¿Estamos fijando? Los datos de aquí no me van a tomar en cuenta, ¿ya? No me he debido olvidar cambiarlos. ¿Listo? A, B y C, entonces. ¿Listo? Entonces, introduzco estos datos a la calculadora. ¿Están introduciendo? Ya van a observar si sale o no sale la respuesta. ¿Ya? 15 unidades, coseno de 37. Allí podríamos poner por si acaso un paréntesis en la calculadora. Abren paréntesis. 15 unidades coseno de 37. Cierran paréntesis. Menos, vuelvo a abrir paréntesis, 30 unidades. Bueno, uno es necesario anotar, ¿no? 30 por 100 de 53. ¿Cuánto me sale ese resultado? ¿Han sacado? ¿Cuánto sale ese resultado? Sale menos 11,98. Perfecto, muy bien. Ahí está entonces nuestra respuesta, ¿no? 11,98 menos 11,98. No se van a olvidar ese resultado, ¿ya? Menos 11,98. Ahora nos vamos al eje Y. Eje Y es el que está aquí de manera vertical, ¿no? Ya hemos descompuesto. Este de color, aquí de color amarillo es AY. Este otro de aquí que se nota un poquito menos es BY de color verde. Y al otro lado, ¿quién tenemos? El vector C. Nos olvidamos de todo menos de todo lo que está en el eje Y. ¿Está bien? Vectores en Y. Al lado positivo, ¿quién tenemos? Primero está AY, ¿no? Más, ¿quién es el otro? BY. ¿Estamos fijando? ¿Ya? AY más BY. Eso estoy anotando. AY más BY. Pero en este eje vertical, si nos damos cuenta, también ya está al lado negativo, está el vector C. Entonces anoto el módulo del vector C. Ojo, estoy trabajando con sus módulos, ¿ya? AY más BY menos C. ¿Listo? Entonces, sacamos nuestro resultado. AY, ¿dónde está AY? AY es este, ¿no? Vamos a concentrarnos en este triángulo de aquí arriba, ¿ya? AY, ¿dónde están los 53 grados? ¿AY es cateto opuesto o es cateto adyacente? Adyacente. Adyacente. Como es adyacente, trabajamos con ¿qué función? La función coseno. ¿No? ¿Nos damos cuenta? Entonces, ¿qué vamos a poner? Primero el vector A, está ahí, ¿no? A, coseno de 53 grados. ¿Por qué coseno? Porque AY es adyacente, ¿ya?
más B en Y. ¿Cuál es B en Y? Este es B en Y. Y si gustan, ¿no? B en Y se va a repetir en la parte de enfrente, habíamos mencionado, ¿no? ¿Cuál va a ser entonces B en Y? Aquí se repetiría B en Y. Ese sería B en Y, ¿no? Tomando en cuenta ese triángulo, este de aquí que estamos observando, ¿ya? B en Y es cateto opuesto o cateto adyacente a los 37 grados. B, Y. ¿Cómo es? ¿Es cateto opuesto o es cateto adyacente? Opuesto. Ya, es cateto opuesto. Muy bien. Como es cateto opuesto, vamos a usar la función sen de 37 grados, ¿no? Sen de 37 grados, el ángulo que estemos trabajando. Menos C, dice el módulo de C, ¿no? Menos C. C vamos a copiarlo nomás. ¿Por qué? Porque C no se está descomponiendo, está justo en el eje Y, ¿ya? O ya podemos reemplazar 10 unidades también si gustan, no hay problema. Aquí abajo ya reemplazo todas mis unidades, ¿no? ¿Cuánto vale A? 30 unidades. Coseno de 53 más. ¿Cuánto vale B? 15 unidades. Sen de 37. ¿Y cuánto vale C? Menos 10 unidades, lo que vale el vector C, ¿no? Si sumamos y restamos este resultado, a ver, verifiquen cuánto sale de respuesta. ¿Cuánto sale ese resultado? Sale 17.08, profe. Ya, Redondeado. 17.08, está bien, perfecto, ¿ya? Aquí yo seguro que me he comido algo, ya he ido redondeando mucho, me ha dado 17.10 si quieren, ¿no? 18.09, 17 ya, 17.1 para no discutir le hemos puesto, ¿ya? 17.1 unidades, eso es redondeando, obviamente, 17.08, ¿ya? Listo, ya tengo entonces mi componente en el eje X y mi componente en el eje Y. A ver, joven, se va a cortar enseguida la reunión. Entonces, para evitar eso, volveremos a ingresar a la reunión. Ahorita lo voy a cortar y